6:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Miguel Ángel Puente y preguntarle de entrada. Ayer hubo el anuncio oficial de la ubicación, el desarme de una operación de quienes captaban dinero de manera ilegal, millones de dólares, que fueron descubiertos luego de una investigación larga y con la advertencia también de las autoridades bancarias. Doctor Miguel Ángel Puente, ¿cómo se produce este sistema que capta dinero de manera ilegal? ¿Cómo cae la gente? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se atrapa este sistema ilegal? Muy buen día, doctor Puente. Buenos días, Miguel, y a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Efectivamente, vemos con preocupación cómo en los últimos tiempos este tipo de prácticas de captación ilegal de recursos ha ido multiplicándose, ¿no? Las autoridades han podido determinar, por ejemplo, en el año 2020, que existían 20 entidades que captaron recursos de manera ilegal. En el año 2021, 36 entidades, y en lo que va del 2022, 65 entidades que han captado recursos de manera ilegal. ¿Qué significa la captación de manera ilegal? Es aquella actividad que consiste en que, sin contar con las autorizaciones respectivas, como una institución del sistema financiero, de acuerdo a lo que establece precisamente con las facultades que establece el Código Orgánico Monetario y Financiero y las regulaciones de la Superintendencia de Bancos, no cuenta con la autorización correspondiente y se dedican a una actividad de recibir recursos del público sin esa autorización, ofreciendo en este caso una tasa de interés mayor a la establecida normalmente por las regulaciones del Banco Central. Yo creo que esa es una de las principales temas que debe llamarnos la atención. Cuando una entidad, una persona natural, una persona jurídica ofrece pagar altas tasas de interés, es una forma de ubicar o de llamar la atención que esa actividad posiblemente es una actividad ilegal. ¿Y cómo pueden pagar tanta? Existía, por ejemplo, en este último caso que se desarticuló el día de ayer o que comenzó las investigaciones con estos allanamientos, se establece que habían ofrecimientos de pagar una tasa de interés de hasta el 300%, es decir, usted coloque 1,000 y va a recibir 3,000, es decir, esas tasas de interés elevadas por fuera de lo normal, del estándar adecuado, es un llamado de atención de que la actividad en la que está relacionado esos recursos que van a servir para poder pagar al depositante o al inversionista tienen un origen ilícito, porque no existe si existiera ya un negocio en el cual podemos tener la posibilidad de tener un retorno del 300%, pues muchas personas se dedicarían a esa actividad. Entonces es evidente que cuando existe un ofrecimiento de pago de intereses exagerados, ya debe llamar la atención a la población de que esa actividad es muy probable que no sea una actividad legal. Eso sería parte de que la población tenga algo, por lo menos, bases de una educación financiera, porque lastimosamente aquí hay mucha reincidencia. La gente, por ganar dinero fácil, deposita un capital, incluso han hecho inversiones sacrificando bienes para ganar rápidamente dinero, lo que no pudieran hacerlo en el sistema legal, doctor Puente. Es correcto, es decir, las personas creen, y hay un dicho común y popular, que el dinero fácil no existe, ¿no? Entonces, las personas creen que cuando existe una oferta de pagarles una tasa de interés grande, que van a recibir dinero rápidamente y de manera que se va a multiplicar esos recursos, entonces las personas precisamente son engañadas, ¿no? Es decir, y hemos visto en los últimos tiempos igualmente casos que han sido de opinión pública, el caso en el 2005 del notario Cabrera, recientemente el caso de Don Nasa, conocido como Don Nasa, el Big Money, y ahora este Big Master, que igualmente es otro de los ofertas, compañías o personas que se dedican a este objetivo de captar recursos. Y este es un mecanismo que se conoce como un mecanismo piramidal, que consiste en que
funciona en la medida en que muchas personas están aportando dineros a esta estructura, de tal manera que estas altas tasas de interés se pueden pagar de dos maneras, justamente con los recursos de los nuevos que ingresan a este sistema piramidal, es decir, la primera persona que invierte va a recibir el pago de sus intereses y posiblemente de su capital con las siguientes personas que están pagando y así sucesivamente, es decir, como su nombre lo indica, tiene una forma de pirámide, los que están arriba son los que primero van a recibir el pago y la masa, que hay mayor cantidad de gente abajo, es la que posiblemente en un momento determinado, cuando falle el sistema de pagos, se van a quedar impagos, ¿no? Entonces, ¿de dónde provienen los recursos para poder cumplir con estos ofrecimientos de altas tasas de interés? Es justamente de los recursos de los depositantes que están en la base de la pirámide, uno, y dos, de actividades ilegales, porque normalmente la captación ilegal de recursos está asociada con otro tipo de delitos, como por ejemplo el lavado de dinero, es decir, existen y justamente en los allanamientos han intervenido varios negocios en distintas ciudades en los cuales había un inversionista, entre comillas, que realizaba la inversión e iba a recibir una parte de las acciones e iba a ofrecer a la persona que se encargaba de receptar la inversión para que pueda tener una tasa de rendimiento alto y entonces se ofrecían ventas superiores a determinados niveles, pero que esto básicamente lo que hace es permitir el lavado de dinero, es decir, existen varias actividades ilegales, ilícitas, que están vinculadas unas con otras, es decir, ofrecer altas tasas de interés efectivamente va a ser un tema que llame la atención y que va a generar justamente lo que estamos hablando, una actividad ilícita porque es una captación ilegal de recursos. Doctor Puente, ¿cuánto se facilita este lavado de dinero cuando nosotros vivimos la dolarización? Bueno, la dolarización es un canto de sirena para el inversionista legal que efectivamente quiere realizar una inversión y que sabe que por invertir no va a perder valor su dinero, como pasa en otras monedas, que se están devaluando altamente. Pensemos, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Argentina. Es decir, un Lo que pasa, inversionista... si me permite, con el euro, casi a la par, cómo ha ido cayendo el euro. Entonces, se fortalece el dólar, una moneda fuerte. Exactamente, el dólar, sin lugar a dudas, históricamente, y hoy se está demostrando en los últimos tiempos, es una moneda fuerte y por lo tanto el inversionista primero legal, el que realiza las inversiones dentro del marco de la ley, sabe que al tener el dólar es un beneficio porque, reitero, su inversión no pierde valor solamente por el hecho de invertirse, más allá de que una inversión siempre es una apuesta al riesgo, a que funcione el negocio, pero solamente por el hecho de invertir no pierde valor su inversión. Igual pasa en estas actividades ilícitas en las cuales justamente no existe el riesgo de que exista una pérdida del valor de la inversión por realizarse la misma y adicionalmente permite una adecuada migración de los recursos, es decir, pueden ingresar recursos al país y pueden salir esos recursos al país a otros destinos y no tienen que hacer un cambio de moneda que podría generar eventualmente mayores alertas a las autoridades. Recordemos que la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, está obligada precisamente a identificar aquellas operaciones superiores a $5,000 que puedan generar algún tipo de preocupación. Es decir, el sistema financiero tiene un cruce de información que permite identificar aquellas transacciones que puedan considerarse sospechosas. Es decir, una persona que no ha tenido ingresos históricamente superiores a un monto determinado, de pronto comienza a recibir una gran cantidad de recursos. Esa es una alerta para la Unidad de Análisis Financiero que procederá a investigar al sujeto receptor de esos recursos y también a la posible actividad que se realice con esos recursos. Entonces vemos que esto que ha sido noticias de opinión pública, justamente los allanamientos realizados el día de ayer, han generado, dicen en el sistema financiero, han movido aproximadamente $41 millones esta organización que se dedicaba precisamente a esta captación ilegal. Entonces, estamos hablando de cuantiosos recursos y reitero, una captación ilegal normalmente no es un hecho aislado, no es solamente recibo dinero, presto dinero y luego devuelvo hasta los que me avanza a devolver ese dinero, sino que está vinculado con otras actividades delictivas, reitero, como puede ser el lavado de activos,
delictivos, como puede ser actividades de narcotráfico, puede ser actividades relacionadas a la minería ilegal. Es decir, es una cadena delictiva que la población tiene que estar alertada. Yo reitero, la mejor forma de poder determinar si es conveniente o no realizar una inversión es si es que la tasa de interés es llamativa o no. A mayor tasa de interés, mayor riesgo, es natural, pero cuando es una tasa de interés que sale, imagínense, 300% de oferta de rendimiento o posiblemente igualmente establecía 10% de interés mensual, es decir, 120%, cuando el banco, si voy y deposito mis recursos en una entidad financiera autorizada, me están pagando 5, 7%, esa diferencia entre 7% y 100% de interés anual obviamente es que debe llamarnos la atención. Entonces yo creo que es importante una cultura financiera de las personas de que entiendan que una actividad legal es imposible que pueda ofrecerle una rentabilidad del 100% o más anual. Doctor Puente, estos últimos hechos que han sido descubiertos y anunciados la víspera, dan cuenta de la forma como han venido trabajando de manera subrepticia e ilegal. Sin embargo, ¿cuál es el papel de los organismos de control que, hay que decirlo, en muchos casos recientemente sí han advertido? Bueno, los organismos de control justamente tienen la tarea de anticipar este tipo de actividades ilícitas, ¿no? La superintendencia de bancos, naturalmente, tiene la obligación legal de supervisar a las entidades reguladas del sistema financiero y justamente evitar lo que establece el artículo 323 del COIP, que es la captación ilegal de dinero. Esto es cuando la persona que organiza, desarrolla y promociona de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal. Este es el tema fundamental del tipo legal, sin autorización legal, destinados a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Es decir, el ilícito que está establecido en el COIP, es en el artículo 323 del COIP, es la captación ilegal. ¿Y qué es lo que establece? Justamente es aquella captación sin autorización de forma masiva, habitual, justamente, y en este caso, pues lo desarrolla la normativa secundaria, es ofreciendo temas o pagos o reconocimiento de intereses excesivos, que son una de las características de esta captación. Entonces, ¿cuál es el papel, el rol de las entidades de control? Justamente la superintendencia de bancos es quien tiene que autorizar a las entidades del sistema financiero a que operen de manera legal, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la ley establece, el capital, el patrimonio técnico autorizado, es decir, un sinnúmero de mecanismos que establece justamente la superintendencia de bancos en su normativa para que una entidad financiera autorizada pueda cumplir con sus depositantes, ¿no? Normalmente las entidades del sistema financiero están sujetas a unas normas de control internacional que se conocen como las normas de Basilea, y estas normas de Basilea lo que hacen es establecer requerimientos mínimos que las entidades del sistema financiero deben cumplir: índices de liquidez, patrimonio técnico autorizado, capital, monto de captación hasta el cual está autorizado, es decir, un sinnúmero de temas con el objetivo principal es de asegurar el cumplimiento del pago de las obligaciones que tiene la entidad financiera con sus depositantes. Y recordemos que el sistema financiero se basa en un concepto de confianza. ¿Y cómo se construye esa confianza? Cuando las entidades del sistema financiero cumplen con sus depositantes. Recordemos por un instante lo que pasó en la crisis del año 99, esa crisis del sistema financiero donde muchos bancos quebraron y no pudieron efectivamente cumplir con sus obligaciones con los depositantes. ¿Esto por qué sucedió? Pues por varias razones: por una concentración de créditos relacionados, por un desvío de los fondos. Entonces ahí viene el papel justamente de la entidad de control, en este caso la superintendencia de bancos, de poder controlar a tiempo y advertir a tiempo para que, si una entidad del sistema financiero no está cumpliendo esos estándares legales, esos estándares de esas normas de Basilea, pueda ser advertida para que los
depositantes sean protegidos. Entonces yo creo que es muy importante el papel de control de la Superintendencia de Bancos, el papel de control igualmente de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero, y de ese cruce de información que existe hoy entre las entidades del sistema financiero, el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos. Eso permite precisamente que se pueda alertar a la población sobre estas prácticas ilegales. Leía justamente las notas periodísticas que la policía ha estado investigando a estas empresas de las cuales se realizaron los allanamientos justamente el día de ayer, aproximadamente 2 años. Es decir, es un trabajo de inteligencia porque estas actividades tienen muchas ramificaciones, es decir, no solamente se concentran en un grupo de personas, se dispersan de manera geográfica, se dedican a varios tipos de establecimientos. Se veía, por ejemplo, en la ciudad de Manta tenían unos establecimientos, unos restaurantes, heladerías, tintorerías, es decir, un sinnúmero de fachadas que sirven para poder efectivamente cubrir estas actividades que al final terminan siendo actividades ilegales. A propósito de los casos que ha citado el doctor Miguel Ángel Puente, ¿cuánta eficacia hay en la justicia ecuatoriana para sancionar al menos esta captación ilegal de dinero, como usted bien señalaba, el artículo 323, que habla del COIP, que está vigente desde el 2014, que habla de la captación ilegal de dinero? ¿Cuánta sanción ha habido y cuánta impunidad? Porque de esto venimos viendo algunos casos que quizás han explotado cuando ya el hecho ha sido incontrolable. El caso del sargento Nazareno, que finalmente con su muerte, ¿en qué queda esto? De hecho, yo creo que la Administración de Justicia está en deuda con la sociedad en varios aspectos, y uno de ellos justamente es el no permitir que haya impunidad. Y si bien es cierto, esto no es un tema de que falten leyes, de que no existan las regulaciones, que no existan las entidades de control, existen todas ellas. Lo importante es que una vez que, digamos, ha producido un ilícito, ha habido la noticia criminis, la fiscalía, o en este caso los afectados, puedan impulsar el proceso legal correspondiente y se pueda llegar efectivamente hasta una sanción penal. Y esto es algo que muchas veces no sucede, ¿no? Es decir, se inician los procesos, las investigaciones, las pericias respectivas, y en un momento determinado, pues estos procesos o se suspenden porque ha existido, por ejemplo, la persona no se encuentra presente, está prófuga y tiene que ser juzgada en presencia, entonces por lo tanto se suspenden, o en otros casos efectivamente no existe, digamos, sanciones, y no existe sanciones que sean ejemplificadoras para que este tipo de delitos las personas puedan abstenerse. Es decir, cuando existe una política de persecución a este tipo de delitos, que muchas veces se conocen como delitos de cuello blanco, porque son corporaciones, son personas que realizan estas ofertas y que efectivamente tienen, producen este daño a la sociedad al incumplirse y al dejar muchas personas incluso han vendido casas para poder invertir en estos recursos, se quedan luego sin la casa, sin los recursos. Entonces, esto es justamente algo que yo creo que la Administración de Justicia nos queda debiendo, es decir, debe haber unos procesos más expeditos, deben llegarse las investigaciones hasta las últimas consecuencias y deben haber precisamente personas sancionadas por estas conductas delictivas que afectan justamente a la fe pública. Estos delitos están considerados justamente dentro de aquellos delitos que afectan a la fe pública, es decir, las personas luego van a tener desconfianza de dónde colocar su dinero, de si prestar o invertir sus dineros, perdón, en una entidad, porque se falla a esa fe pública, que es la expectativa justamente de que se pueda cumplir con el pago de esas inversiones. Doctor Puente, ¿cómo funciona esto? Porque hemos visto casi que integran una especie de holding de empresas para funcionar. Quisiera ilustrar esto para que lo comente, doctor Miguel Ángel Puente, un audio del año 2020, en donde Cristina Jumbo, de PIB, Cristian Jumbo, perdón, de PIB Master, decía lo siguiente cuando en Santo Domingo de los Áchiles inauguraba una tienda de electrodomésticos. Por favor. Seguimos construyendo, porque nuestra gente necesita más. Y lo que la gente necesita es casa, necesita terrenos, necesita vehículos, necesitan cambiar su nivel de vida, y se lo vamos a dar. Pero se lo vamos a dar de una manera inteligente. Es la única diferencia.
Vamos a decirle a la gente, deja de comprar gastando, compra invirtiendo, que es diferente. Hay una plaza enorme que se ha abierto de empleo, más de 65 personas beneficiadas, familias que están comiendo, que están llevando el pan de cada día a su casa, y eso es increíble. En PIPMaster, en PIP Home se han abierto más de 9 plazas de empleo y esto es muy bueno. Y ahora ya vamos a tener 2 empresas nuevas, 2 líneas nuevas que están cambiando la vida de muchas personas y que lo seguirán haciendo, porque ese es por lo menos nuestra verdadera intención, la intención que está de fondo, la esencia de PIPMaster. Hoy lo que podemos ver es una cosecha, una parte de la cosecha de lo que se viene, porque la visión es mucho más grande, no es esto, ¿no? Mucho más. Pero Cristian empezó con la semilla y nosotros decíamos, de esta semilla van a hacer algo más. Bueno, Cristian Jumbo es uno de los detenidos precisamente en este operativo. Compra invirtiendo, pero invirtiendo legalmente, no de manera ilegal, doctor Puente. Es correcto. A ver, este tipo de actividades tienen varias características, ¿no? Uno, la oferta de una tasa de interés excesiva, de unos retornos altos. 2, el entramado de varios negocios, es decir, justamente escuchábamos en el audio que se abrían, dice la gente necesita electrodomésticos, necesita autos, necesita cambiar su nivel de vida, es decir, existe una oferta de varios tipos de negocios y como decía, en varias ciudades han identificado cafeterías, heladerías, negocios de electrodomésticos, es decir, es un entramado de distintas actividades, no es algo que se dedica a un solo tipo de actividad. 3, justamente tienen una característica incluso de orden social. Si recordamos el caso de Don Nasa, veíamos a Don Nasa que en la temporada navideña iba a entregar regalos, iba a entregar víveres a las distintas familias de escasos recursos, es decir, era un filántropo que de una u otra manera gozaba inclusive de la simpatía y el respaldo popular. Y eso es lo que sucede en este tipo de organizaciones, es decir, la gente que no ha tenido acceso al sistema financiero formal, que no tiene la posibilidad de invertir o de recibir un crédito en el sistema financiero, de pronto encuentra a alguien que cree en ellos y les presta dinero. Entonces, justamente esa informalidad es una de las características de que tiene una fachada positiva, filántropa, y es lo que vemos justamente. Ellos están mostrándose como una empresa, un negocio PIPMaster que está ayudando a la gente a que la gente tenga una mejor calidad de vida, es otra de las características. Y entonces, normalmente ya desde el punto de vista legal, lo que la gente no ve de manera directa, hay un entramado, también es otra de las características, una cuarta característica, hay un entramado jurídico de distintas empresas, es decir, tiene una empresa que es la que posiblemente recibe el dinero y pasa estos dineros a otra empresa, que es la que opera el restaurante, y esta a su vez paga unos valores a otra empresa, es decir, existe un entramado como una telaraña, digamos, de varias estructuras que lo que buscan es evitar que llamar la atención solo con una empresa o con una persona natural o jurídica que sea la que reciba todos los fondos y todos los depósitos, sino que existen distintas empresas donde de alguna forma se distribuye esa captación de dinero. Entonces es una de las características justamente, reitero, mostrarse como y también una última característica es siempre existe una oferta de crecimiento, es decir, vamos a hacer más, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir construyendo. Veamos, por ejemplo, de este último caso de PIPMaster, $41 millones de captación y se entiende que existen 2.5 millones en activos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una fachada que ellos quieren dar a pensar a la gente de que es una actividad legal. Entonces, bienes lujosos que han enseñado, exactamente, ¿no? Entonces tienen unos bienes y llaman la atención, o sea, es el empresario próspero que cómo me va a quedar mal a mí si tiene un auto Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar mal a mí si tiene una casa lujosa, si tiene unas oficinas muy lujosas? Entonces no me puede quedar mal a mí. Pero si vemos la composición entre 41 millones de captación, 2.5 en activos que ya se han logrado identificar, es mínima, o sea, es una fachada y atrás está justamente toda esa pérdida de recursos. Doctor Puente, para que esto sea un aporte, esto que usted nos ha señalado, ¿qué recomendaría para hacer conciencia de no evitar evitar inversiones de manera ilegal? Primero, el dinero fácil no existe. Es decir, si alguien hace una oferta, una promesa de que tú inviertes 1,000 y vas a recibir 2,000 o 3,000 o cosas por el estilo, eso
es una actividad ilegal. Me atrevería prácticamente a sentenciar que una oferta tan excesiva, tan jugosa, tan apetitosa, es una actividad ilegal. Y por lo tanto, la posibilidad de que pierdas tus recursos es muy alta. Es decir, si te ofrecen, dame 1,000 y te daré 3,000, te daré 2,000, es muy probable que pierdas. O es probable que los primeros que entren en este negocio reciban sus 2,000 y van a decir, ay, miren qué bueno, no, os cumplen a cabalidad, perdón, su oferta, pero las otras personas que están atrás en esta pirámide que van, y es algo que es progresivo, ¿no? Es decir, siempre habrá un primero que confíe en estas cadenas, y invierte y posiblemente recupere, luego habrán 2, luego 3, es decir, es un efecto multiplicador, pero cuando estemos, reitero, en la pirámide, siempre recordemos la base de la pirámide, cuando sean más personas, va a ser mayor número de afectados. Entonces, un primer tema de identificar es una oferta de un interés excesivo, de una ganancia fácil. Usted invierte y retire, no haga nada y retire su dinero y cosas por el estilo, eso no funciona. 2, coloquen los recursos única y exclusivamente en entidades autorizadas para ello. ¿Cuáles son esas entidades autorizadas justamente para recibir inversiones, para la captación de recursos? Son justamente las entidades del sistema financiero. Y vemos que las entidades del sistema financiero que están reguladas, todas tienen unos estándares más o menos similares de pago de tasa de interés, es decir, entre el 5 y 7%, porque es justamente lo que una economía como la nuestra permite justamente pagar en una tasa pasiva referencial. Entonces, por lo tanto, eso está regulado. Ver cuáles son las entidades financieras autorizadas. Existen otro tipo, hay personas que dicen, no, pero es muy bajo el rendimiento, cosas por el estilo. Existen otras opciones, ¿no? Existe, por ejemplo, el mercado de valores, invertir en títulos valores, en acciones de empresas, pero siempre a través de los canales adecuados. ¿Cuáles son los canales adecuados? En este caso, por ejemplo, si alguien quisiera no invertir en una entidad financiera, sino invertir, por ejemplo, en una emisión de obligaciones, en una emisión de títulos o lo que sea, a través de la bolsa de valores, a través de una casa de valores. Es decir, siempre las actividades en las cuales uno puede invertir van a implicar unos retornos siempre mesurados. Es decir, esos retornos del 100, 200, 300% no existen, son ilegales. Bien, muchas gracias al doctor Miguel Ángel Puente por ilustrarnos de este tema que vuelve a escandalizar, la captación ilegal de dinero de esta organización, 41 millones de dólares, en donde cuántos habrán perdido sus recursos que cayeron de manera ilegal. Doctor Miguel Ángel Puente, muy amable por participar en la revista de Opinión Democracia. Un gusto, Miguel, compartir con ustedes, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el señor ministro de la Defensa Nacional, general de división Luis Lara. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más vendido se renueva completamente y llega al nivel Pro. Es el nuevo Chery Tiggo 2 Pro, modelo 2023, con moderno diseño deportivo, poderoso motor 1.5, espectacular pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para toda la familia. Encuentra el nuevo Chery Tiggo 2 Pro en más de 30 concesionarios a nivel nacional, con cuotas desde solo $199 mensuales. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. El registro civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente